¿Alguna vez te has dado cuenta de que el mayor ruido de tu vida no proviene del mundo, sino de tu propia mente? Intentas descansar, pero los pensamientos no paran. Una conversación antigua reaparece de repente. Empiezan a surgir escenarios imaginarios. Revives errores, imaginas problemas futuros, creas discusiones que nunca ocurrieron. E incluso cuando todo a tu alrededor está en silencio, tu mente sigue gritando. Lo más extraño es que esto sucede justo cuando intentas detenerlo. Cuanto más luchas contra los pensamientos, más se multiplican, como si algo dentro de ti estuviera alimentando ese flujo interminable, y entonces llega el momento más incómodo de todos. Te das cuenta de que ya no controlas ni siquiera lo que sucede dentro de tu propia cabeza. La mente simplemente continúa, sin pedirte permiso. Pero la sabiduría Zen enseñaba algo inquietante hace siglos. El sufrimiento comienza en el instante en que crees que debes seguir cada pensamiento que aparece. Y existe un arte silencioso, antiguo, casi olvidado, capaz de interrumpir este ciclo mental sin guerra, sin fuerza y sin huir del mundo. Porque quizás el problema nunca fue pensar demasiado. Quizás el problema sea que nunca aprendiste a salir de tu propia mente. Esta invasión constante no es culpa tuya. Es el estado natural de quien ha perdido la conexión con el momento presente. La mente humana fue diseñada para identificar peligros, planificar la supervivencia, imaginar lo que puede suceder. Pero nunca fue programada para desconectarse. Y cuando vives desconectado de la hora, queda atrapada en un ciclo. Se repite, rumiando, crea situaciones en la cabeza, transforma el silencio en ruido. La tradición Zen observó esto hace siglos. Los monjes percibieron que la mente ruidosa era una señal de peligro allá afuera. Era una señal de que no estás aquí y ahora internamente. Cuando no estás presente en lo que haces, la mente llena el vacío con ruido. Intenta traerte de vuelta creando una sensación de urgencia, pero la urgencia es falsa y el ruido, adictivo. Imagina una situación simple. Estás lavando los platos. Tus manos tocan el agua tibia, el jabón se desliza entre los dedos, la espuma sube, pero no estás ahí. Estás recordando la discusión que tuviste en el trabajo, planeando lo que dirás en la próxima reunión, calculando cuánto falta para fin de mes. Los platos están siendo lavados, pero no viviste ese momento. Pasó. Y la mente ni siquiera lo notó, porque estaba ocupada creando otras realidades en tu cabeza. Ahora multiplica esto por todas las acciones de tu día. Despertar sin sentir el cuerpo, ducharte pensando en otra cosa, comer sin saborear, conducir en piloto automático. Cada momento vivido a medias. ¿Y qué queda? Una sensación vaga de que el tiempo pasa demasiado rápido, de que siempre estás persiguiendo algo, de que algo importante se te escapa. No se te escapa. Eres tú quien no está presente para recibirlo. Cuando la mente percibe que abandonaste el presente, toma el control. Y cuanto más domina, más te alejas. Se vuelve un ciclo. Piensas demasiado porque no estás presente. Y no logras estar presente porque piensas demasiado. En medio de este ciclo, tu energía se fuga. No hacia acciones concretas, sino hacia imaginaciones. Hacia ensayos mentales de conversaciones que nunca ocurrirán. Hacia revisiones interminables de un pasado que ya murió. Los maestros Zen llamaban a esto la mente de mono. La imagen es precisa. Un mono salta de rama en rama sin parar. Nunca se queda, siempre busca. La mente no entrenada hace lo mismo. Salta de pensamiento en pensamiento, de preocupación en preocupación, de un recuerdo al futuro, y tú, exhausto, intentas seguirla. Intentas resolver cada problema que inventa. Intentas calmar cada ansiedad que genera, pero resolver un problema mental con más pensamiento es echar gasolina al fuego. Lo que nadie te contó es que la mente ruidosa no necesita solución, necesita presencia. Cuando vuelves a la hora, el ruido pierde combustible, no porque luchaste contra él, sino porque dejaste de alimentarlo con tu ausencia. La mayor parte de tu dolor no viene de lo que está sucediendo, viene de lo que piensas sobre lo que está sucediendo. Alguien te ignora en un mensaje. El hecho es simple, no respondieron. Pero la mente transforma esto en una novela. Habré dicho algo mal, quizás estén enojados.
O peor, quizás ya ni les importo. En 3 segundos, construiste una situación completa de rechazo. Sentiste el dolor de ese rechazo. Reaccionaste a él. Pero no existe. Existe solo en la imaginación que tu mente creó. Este es el punto principal del sufrimiento psicológico. Sufres por historias, no por hechos. La tradición Zen percibía esto con mucha claridad. Observaban a alumnos atormentados por miedos que nunca se volvían reales. Preocupaciones que generaban años de sufrimiento sin un motivo real. Y descubrieron algo radical. Cuando remueves el pensamiento, el sufrimiento se disuelve. No porque los problemas desaparecieron, sino porque el problema nunca fue el problema. Fue la telaraña mental que tejiste a su alrededor. Piensa en el insomnio. Te acuestas, sabes que necesitas dormir, y precisamente por saberlo, empiezas a pensar en no poder dormir. Si no duermo ahora, mañana estaré destruido. Cometeré errores en el trabajo. Creerán que soy incompetente. Con cada pensamiento, el cuerpo se tensa más, la mente más despierta, y lo que era una dificultad pasajera se convierte en una tortura autoinfligida. El pensamiento sobre el problema creó un sufrimiento mayor que el problema original. Ahora mira la ansiedad social. Vas a encontrarte con gente. Antes incluso de salir de casa, la mente se dispara. ¿Y si no sé qué decir? ¿Y si piensan que soy raro? ¿Y si se quedan en silencio y me paralizo? Ni siquiera llegaste al lugar, pero ya sufriste el encuentro 3 veces. Ya viviste cada situación incómoda posible. Ya sentiste el rechazo que aún ni siquiera ocurrió. Y cuando finalmente llegas, estás exhausto. No de la interacción real, sino de la película mental que te montaste solo. El pensamiento no describe la realidad, crea realidades paralelas, y tú reaccionas a esas realidades como si fueran reales. Te enojas por cosas que imaginaste, te entristeces por pérdidas que inventaste, te pones ansioso por amenazas que imaginaste. Tu cuerpo no sabe la diferencia. Para él, imaginar una humillación activa las mismas reacciones que sufrir una humillación real. El cortisol sube, el corazón se acelera, el cuerpo se contrae. Estás literalmente destruyéndote con ficción. Los maestros Zen enseñaban que el camino para acabar con este ciclo no era pensar mejor, era dejar de confundir pensamiento con verdad. Entrenaban a los alumnos a observar los pensamientos como nubes. Miras una nube pasar en el cielo. No eres tú, no define el día, no exige respuesta. Simplemente cruza el campo de visión y desaparece. Los pensamientos funcionan igual, aparecen en tu mente. Si no los agarras, pasan. Pero si muerdes el anzuelo, si crees que ese pensamiento es real, urgente, verdadero, entras en la telaraña. Y cuanto más luchas por salir, más enredado quedas. La mente adora construir problemas. Para eso sirve, encontrar peligros, prever amenazas. Solo que en un mundo donde no hay leones persiguiéndote, ella inventa leones. Transforma un silencio en rechazo, un retraso en traición, una crítica constructiva en ataque personal. Y tú, creyendo que necesitas resolver esos leones mentales, gastas energía luchando contra fantasmas. Cuando finalmente percibes que puedes sentir un pensamiento sin creer en él, algo cambia. Ves a la mente sugerir una catástrofe y piensas, interesante, mi mente está creando miedo de nuevo. No lo niegas. No intentas esconderlo, no luchas, solo reconoces, esto es un pensamiento, no es la verdad, y a partir de ese reconocimiento, el pensamiento pierde poder. Puede seguir apareciendo, pero ya no te arrastra, porque el sufrimiento mental necesita creencia para sobrevivir. Sin creencia es solo ruido de fondo, incómodo quizás, pero no devastador. Quédate 5 minutos solo sin celular, sin música, sin nada que mirar, solo tú y el silencio. ¿Cuánto tiempo hasta que empiece la desesperación? Para la mayoría de las personas, no dura más de 2 minutos. El cuerpo se inquieta, la mente se dispara. Necesito revisar algo, necesito saber qué está pasando, necesito hacer algo. El vacío interno es tan insoportable que cualquier estímulo, incluso vacío, es mejor que quedarse consigo mismo. No estás buscando información,
Estás huyendo de la presencia. La mente moderna se acostumbró a funcionar con estímulos todo el tiempo. Te despertaste, tomas el celular. En la fila del café, abres Instagram. En el tráfico, podcast. En la sala de espera del consultorio, noticias. Cada segundo vacío es inmediatamente llenado. Y cuanto más llenas, más necesitas llenar. Porque la mente se acostumbró. Ya no sabe funcionar sin algo de afuera para mantenerse. Y cuando el estímulo se detiene, entra en crisis. La tradición Zen veía esto como uno de los mayores obstáculos para la claridad. Mientras dependas de estímulos externos para sentirte vivo, nunca encuentras lo que está vivo dentro de ti. Tu atención está siempre afuera, siempre capturada, siempre reaccionando. Y en ese estado de reacción constante, pierdes contacto con la esencia, con la parte de ti que no necesita nada para existir. Piensa en una situación concreta. Terminas de cenar, tomas el celular, deslizas el feed, videos cortos, titulares, memes. Pasa una hora, cierras la aplicación y sientes nada, ni placer real, ni aprendizaje, solo un cansancio o vacío que se extiende, como si hubieras comido sin saciar el hambre. El estímulo entró, pero nada quedó, y dentro de 15 minutos volverás a tomar el celular, porque la mente ya está pidiendo la próxima dosis. Esto no es coincidencia. Fue hecho así a propósito. Las plataformas digitales fueron diseñadas para enviciar. Cada vez que deslizas, cada notificación, cada me gusta, libera pequeñas dosis de placer, y el cerebro aprende. Estímulo externo es igual a recompensa. Cuanto más usas, más entrenas la mente a buscar afuera, y cuanto más busca afuera, menos tolera lo de adentro. Quedarse solo se vuelve un castigo. El silencio se vuelve una amenaza. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en rehén del próximo estímulo. Ahora fíjate en algo. Cuando estás realmente presente, no necesitas nada. Puedes sentarte en una plaza, mirar los árboles, sentir el viento y estar pleno. Nada falta. No hay urgencia. No hay vacío. Pero cuando estás desconectado, incluso rodeado de gente, sientes soledad. Incluso con 1000 opciones de entretenimiento, sientes aburrimiento. Porque el vacío no está en la falta de estímulo, está en la ausencia de presencia. Los maestros Zen entrenaban esto directamente. Zazen, meditación sentada, es precisamente lo opuesto a la adicción al estímulo. Te sientas, no haces nada, no buscas nada, solo permaneces. Y al principio es tortura. La mente grita, el cuerpo se contorsiona, cada segundo parece una eternidad. Pero si aguantas, algo sucede. La desesperación pasa. Y por debajo de ella hay silencio. No silencio muerto, silencio vivo. Presencia pura, sin necesidad de algo de afuera. Y cuando pruebas de este silencio, el estímulo pierde su encanto. No porque te convertiste en alguien que vive de forma simple, sino porque percibiste que aquello nunca te alimentó de verdad. Era solo distracción. Y la distracción, por más colorida que sea, no llena. Solo retrasa el encuentro con lo que está vivo dentro de ti. Decides que vas a dejar de pensar tanto. A partir de ahora, voy a controlar mi mente. Siéntate, respira hondo y ordenas, no voy a pensar. 3 segundos después aparece un pensamiento. Intentas bloquearlo, aparece otro. Te irritas. ¿Por qué no puedo? Y cuanto más intentas controlar, más pensamientos aparecen. Cuanto más ordenas silencio, más ruido surge. Porque la mente no funciona por orden directa, funciona por atención. Y cuando intentas controlar un pensamiento, te estás enfocando en él. No estás silenciando la mente, estás alimentando el ruido. El control mental es una trampa sofisticada. Parece lógico. Si mi mente está desordenada, necesito organizarla. Si los pensamientos son demasiados, necesito reducirlos. Pero esto parte del principio de que puedes gestionar el pensamiento como gestionas una agenda. Y no puedes. El pensamiento no es algo que haces, es algo que sucede. Y cuanto más intentas forzar, más resistencia encuentras. Imagina que alguien te dice, no pienses en un elefante rosa. ¿Qué aparece en tu mente? Exactamente el elefante rosa. Porque el acto de negar ya crea la imagen.
La orden no pienses ya pone el pensamiento en el centro de tu atención, y la atención alimenta. Lo que enfocas, crece. Si te enfocas en controlar pensamientos, los pensamientos ganan importancia, y cuanto más importantes parecen, más necesitas controlarlos. Se vuelve un ciclo vicioso. La tradición Zen tenía una manera diferente. No control, observación. No luchas contra la mente. Simplemente observa. Deja que el pensamiento aparezca. Velo surgir, ocupar espacio y desaparecer. No necesitas hacer nada, solo estar presente mientras pasa. Y cuando haces esto, algo extraño sucede. El pensamiento pierde fuerza. Sigue viniendo, pero ya no se pega. No exige respuesta. No crea crisis. Flota y se desvanece. Piensa en una situación práctica. Estás meditando. Surge un pensamiento irritante. Olvidé responder ese correo electrónico. En modo control, reaccionas. No, ahora no. Estoy meditando. Necesito concentrarme. Y cuanto más intentas alejar el pensamiento, más insiste. Pero en modo observación, haces diferente. Apareció el pensamiento del correo electrónico. Lo reconoces, no juzgas, no intentas resolver, solo lo ves. Y en pocos segundos, el pensamiento desaparece solo, porque no encontró resistencia, no tuvo dónde agarrarse. Ahora fíjate, lo que hizo que el pensamiento desapareciera no fue que lucharas contra él, fue que dejaste de darle combate. La resistencia crea persistencia. A lo que te resistes, insiste. Y lo que aceptas sin involucrarte, pasa. La ansiedad funciona igual. Cuando sientes ansiedad e intentas controlarla, empeoras. No puedo estar ansioso. Necesito calmarme. Pero la orden de calmarse ya trae tensión. Estás luchando contra tu propia experiencia. Y el cuerpo entiende esto como peligro. Si estás luchando es porque hay una amenaza. Y si hay una amenaza, necesita activar más ansiedad. Cuanto más fuerzas la calma, más ansioso te pones. Porque el control no calma. La aceptación calma. Los maestros Zen enseñaban que la mente es como el agua. Si la revuelves, se enturbia. Si dejas de revolverla, se aclara sola. No necesitas limpiar el agua. Solo necesitas dejar de agitarla. Y cuando aplicas esto, cuando dejas de intentar controlar cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, algo se abre, no porque resolviste el problema, sino porque dejaste de crear problemas donde solo había movimiento natural. Control es esfuerzo, presencia es entrega. Y entre los dos, la segunda es infinitamente más poderosa. La presencia absoluta no es un estado misterioso e imposible de alcanzar. Es lo que queda cuando dejas de huir. Imagina que estás cortando verduras. El cuchillo se desliza, el sonido del corte resuena, el olor sube. Si estás presente, solo eso existe. No hay pasado invadiendo, no hay futuro exigiendo. Está la acción, y en esa acción hay claridad. No porque resolviste algo, sino porque no hay nada que resolver. El momento es completo. Y tú dentro de él también lo eres. Este estado era el centro de toda práctica Zen. No alcanzar el despertar espiritual en el futuro, estar despierto ahora. Y ahora no es un concepto, es donde la vida sucede. El pasado ya murió, el futuro aún no ha nacido. Lo que existe, el único lugar donde puedes estar vivo de verdad, es ahora. Pero la mente odia el ahora, porque en el ahora pierde función. No tiene que planear, no tiene que lamentar, no tiene que imaginar. Y cuando la mente pierde función, lo que queda es presencia pura. Piensa en una experiencia que ya tuviste, quizás en un momento de peligro, donde el tiempo se desaceleró, o en un momento de belleza extrema, donde te quedaste paralizado. En esos instantes, la mente se detuvo, no porque forzaste, sino porque el momento era tan intenso que capturó toda la atención. Y en ese silencio mental, sentiste algo, quizás paz, quizás plenitud, quizás solo un vacío vivo, sin nombre. Ese es el estado de presencia absoluta. Y no depende de situaciones especiales, está disponible ahora. Siempre lo estuvo, solo que no lo encuentras porque estás demasiado ocupado pensando. Cuando estás presente, la percepción cambia. Los colores se vuelven más intensos, los sonidos parecen más reales.
El mundo, que antes parecía plano y monótono, revela su riqueza. No porque el mundo cambió, sino porque dejaste de mirar a través del filtro del pensamiento. El pensamiento quita la nitidez. Pone etiquetas. Clasifica, compara. Esto es bueno, aquello es malo, ya lo vi antes, no interesa. Y en el proceso pierdes el contacto directo con la realidad. Vives a través de conceptos, no de experiencia. La presencia disuelve conceptos. Ves el árbol sin el nombre árbol. Sientes el viento sin la idea viento. Y en esa percepción directa, sin filtros de la mente, hay libertad. Porque ya no estás atrapado en tu interpretación de la realidad. Estás en la realidad, cruda, desnuda, viva. Los maestros Zen usaban maneras intensas para forzar la presencia. Los koans, preguntas sin respuesta lógica, eran desafíos para la mente lógica. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? No puedes responder con lógica, y cuando la mente se cansa de intentar, se rinde. Y en el vacío de esa rendición hay claridad. No la claridad de entender algo, la claridad de solo existir. Presencia sin interpretación. Ahora, no necesitas koans para encontrar esto. Necesitas disponibilidad. De detenerte, aunque sea por 3 respiraciones, y estar donde estás. Sentir el cuerpo. Escuchar los sonidos a tu alrededor. Ver lo que tienes enfrente, sin juzgar, sin nombrar, solo percibir. Y cuando haces esto, la mente pierde terreno, porque no puede contar historias sobre lo que estás viviendo en el momento. Queda en segundo plano. Y en el espacio que se abre, estás tú, no el tú que piensa, el tú que es. Este estado no es pasivo, es lo opuesto. Cuando estás presente, actúas con precisión, sin dudar, sin otra capa de pensamientos que lo estorbe todo. La acción fluye, y el resultado, sea cual sea, no te perturba, porque no estás apegado. Hiciste lo que tenías que hacer, y después lo soltaste. No te quedas rumiando, no te quedas imaginando el futuro. Simplemente pasas al siguiente momento, y al siguiente, y al siguiente. La presencia absoluta es una secuencia de momentos presentes, no un gran ahora misterioso. Son micro ahoras, uno tras otro. Y cuando vives así, el tiempo se desacelera. No porque los minutos se hicieron más largos, sino porque dejaste de desperdiciarlos imaginando otras realidades. Cuando el ruido mental finalmente pierde el control sobre ti, lo que queda no es vacío muerto, es espacio vivo. Y en ese espacio, 3 cosas suceden. Primero, tu energía deja de fugarse. Percibes cuánto esfuerzo gastabas alimentando dramas internos, conversaciones que nunca ocurrieron, problemas que inventaste, preocupaciones que nunca se volvieron reales. Cada pensamiento que no para drenaba fuerza. Y cuando pierden poder, la energía regresa, no como un ánimo pasajero, sino como presencia sólida. Te despiertas menos cansado, actúas con menos resistencia interna, y al final del día no estás agotado por haber vivido, estás satisfecho. Segundo, tu capacidad de percibir las cosas aumenta. Empiezas a ver cosas que antes no veías, en el comportamiento de las personas, en tus propias reacciones, en los hábitos que repetías sin darte cuenta, porque la percepción clara necesita espacio mental, y mientras la mente estaba llena de ruido, no había espacio. Ahora lo hay, y con espacio viene la capacidad de entender las cosas. Ves manipulación sin necesidad de pruebas. Sientes cuando algo está mal antes de poder explicarlo. Esta intuición no es mágica, es atención libre de bloqueos. Siempre la tuviste, solo estaba sofocada por el ruido. Tercero, tu paz deja de depender de situaciones. Antes, necesitabas que todo estuviera bien para sentir calma. Ahora percibes que la calma no viene de afuera, viene de no resistir lo que es. Los problemas siguen existiendo, los desafíos siguen apareciendo, pero ya no estás en guerra interna. Ves el problema, respondes si puedes, y si no puedes, sueltas. Porque la paz que nace del silencio interior no es frágil, no se rompe cuando la vida aprieta, solo se vuelve más evidente, como roca bajo el agua. Cuanta más turbulencia arriba, más sólida se revela abajo. La tradición Zen siempre supo esto,
No buscaban el despertar espiritual para huir del mundo. Buscaban claridad para vivir en el mundo sin ser arrastrado por él. Y la claridad no es conocimiento, es ver las cosas como realmente son. Cuando tu mente deja de crear historias, ves lo que está sucediendo, no lo que crees que está sucediendo. Y de esa visión directa nace una acción exacta. No actúas por impulso, no actúas por miedo, actúas porque viste. Y cuando actúas a partir de una visión clara, el resultado es inevitable. Puede que no sea lo que esperabas, pero es lo que tenía que suceder. El silencio mental no te vuelve pasivo, te vuelve eficaz, porque dejas de desperdiciar energía con resistencia interna. Dejas de sabotear tus propias acciones con una duda que no para. Decides, actúas y sueltas. Y en el espacio entre acciones, respiras, porque ya no estás persiguiendo urgencias que fueron creadas. Estás disponible para lo que es real. Y cuando vives así, la gente lo siente. No porque cambiaste de comportamiento, sino porque tu presencia cambió. Ya no estás distraído, ya no estás ausente mientras finges escuchar. Estás ahí, íntegro. Y esto, por sí solo, transforma las interacciones. La gente se relaja cerca de ti, porque la presencia calma. No necesitas hacer nada, solo estar. Y al estar, algo se esparce. El silencio que conquistaste dentro se esparce hacia afuera, sin palabras, sin esfuerzo, solo por existir. Esto no significa que nunca más tendrás pensamientos que no paran. Los tendrás. La mente no se apaga, pero la relación cambia. El pensamiento se vuelve algo que sucede, ya no quién eres tú. Aparece, lo ves, pasa, y tú continúas, porque ahora sabes que tú no eres la mente. Tú eres el espacio donde la mente sucede, y ese espacio, ese silencio vivo, es indestructible. Puede haber tempestad, puede haber caos, pero en el fondo hay una base, y la base no se mueve. Si este video despertó algo en ti, me gustaría pedir tu apoyo para mantener este proyecto vivo. Cualquier contribución simbólica ya sería de gran ayuda. Y por tu atención, muchas gracias.